Hola a todos, hoy en la clase número 3 de nuestro curso vamos a ver qué son las primitivas, el teorema fundamental del cálculo y una tabla con algunas de las integrales típicas. En la clase anterior resolvimos esta integral, ¿cierto? La integral de x cuadrado en dx entre a y b. Y el resultado fue x cubo partido 3 evaluado en a y en b. Por lo tanto, el resultado es b cubo menos a cubo partido 3. Si se fijan, la derivada de x cubo partido 3 es igual a x cuadrado, ¿cierto? La derivada de este número, de la derivada de f de x en dx es igual a x cuadrado. De nuevo, la derivada de x cubo partido 3 es x cuadrado. Por lo tanto, se puede observar que aquí, en este caso, tenemos un proceso como la derivación, pero al revés, ¿cierto? Si el resultado lo derivamos, nos entrega el número que estaba dentro de la integral. Entonces, lo que queremos ver a continuación es si esto fue una coincidencia o es una regla que se cumple. Por eso, esta es la motivación para ver el teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo lo que busca demostrar es lo que vimos antes, que se cumple siempre que la integral de una derivada es la función original, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es integrar una derivada, ¿ya? Ahora yo sé que cómo es la integral de la derivada. Yo sé que la integral de una función cualquiera es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función evaluada en Sx de k. ¿Y qué es lo que pasa con la función? Es que la función es un g', ¿ya? Entonces, por eso está acá la función, por el delta x, ¿ya? Ahora, para un delta x chico, y que va a ser chico porque n tiende a infinito, yo sé que la derivada de la función es delta g partido en delta x, y que es la evaluación de la función original, sin derivar, en un punto, en el punto anterior, la resta de esos dos partido en delta x. Esto no es distinto a lo que vieron en el curso de cálculo 1, ¿cierto? Ahora, si yo empiezo a reemplazar, ¿ya? Y digo la integral de la derivada es igual al límite de, y luego reemplazo, y tengo todo acá, estamos siguiendo los pasos que siempre hemos hecho en el curso, ¿cierto? Ahora veamos cómo esto se desarrolla. Acá en esta primera parte, lo único que hicimos fue traernos el último término con el que terminamos, la diapositiva anterior. Enfoquémonos en lo que está acá, ¿ya? Acá lo primero que sabemos es que podemos despejar los delta x, ¿cierto? Entonces, lo que teníamos originalmente nos queda igual a la diferencia entre g de k, g de x de k y g de x de k menos 1, ¿cierto? Que es lo que está acá. Y es la sumatoria de eso. Al final acá nos trajimos solamente esta parte de acá porque el resto se despejó, ¿cierto? Ahora, ¿qué sé yo? Sé que la sumatoria la puedo abrir y decir, bueno, que voy desde k igual 1 hasta n, o también puedo ir desde n hasta 1. Entonces yo sé que cuando yo evalúo el último término, g de x sub k va a valer n, entonces va a ser g de n, g de x de n, y el término anterior va a ser g de x de n menos 1. Cuando diga cómo es cuando k vale n menos 1, va a quedar g de x sub n como 1 menos g de xn menos 2, ¿cierto? Y así hasta que llegue al valor cuando k vale 1. Cuando k vale 1, g de x sub k es g de x sub 1 y g de x sub k menos 1 me va a quedar g de x sub 0, que es lo que está acá. Entonces este término de acá es cuando k igual a 1, este término que está acá es cuando k es igual a n, este término que está acá es de cuando k es igual a n menos 1, ¿cierto? Y lo lindo de esto es que yo puedo empezar a reemplazar, pero más que a reemplazar, a simplificar. Este término se elimina con este término,
luego el segundo término se va a ir con el primero anterior y así hasta que este término se va a ir con el término inmediatamente anterior. Y los únicos términos que van a quedar vivos son estos dos. ¿Y qué tenemos? Que la integral entre a y b de la derivada de una función es igual a la diferencia entre la función original evaluada en los extremos. Sx sub n es el límite superior, Sx sub 0 es el límite inferior, b es el límite superior, a es el límite inferior. Bueno, lo que vimos recién significa que siempre la integral de una derivada entre a y b va a ser la evaluación de la función original entre a y b, la resta de eso, ¿ya? Ahora, esto anterior es el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Pero como a los matemáticos les gusta escribirlo de una manera un poquito más compleja, se dice que la función original se llama primitiva, ¿ya? Y esta es la forma elegante de escribir el teorema fundamental del cálculo. Decir que la integral de f de x entre a y b es igual a la resta de las primativas evaluadas en a y en b. Y f de b es una derivada, o sea, una antiderivada o primitiva, tal que la derivada de este f mayúscula es igual a la función que nosotros estábamos hablando, ¿ya? Ahora, lo que está de aquí para abajo es la forma elegante de escribirlo. Y es como lo que nosotros quizás tenemos que aprendernos de memoria, ¿ya? Lo que está desde acá para arriba, desde que partió la clase, es lo que a mí me interesa que ustedes de verdad comprendan como teorema fundamental del cálculo. Cuando lo ven, puede resultar como simple. Decir, oye, bueno, acá me acaban de demostrar que la integral de una función que es una derivada es la función original o primitiva, como me acaban de decir que se dice elegante. Pero en la matemática, la demostración de eso tomó muchos, muchos años. Lo que nosotros acabamos de ver se llama el teorema fundamental del cálculo, no por nada, ¿ya? Y eso es importante que lo sepan. Entonces, recapitulando lo que hemos visto, tenemos que para evaluar integrales definidas debemos encontrar las antiderivadas. Es decir, la integral entre a y b de f de x en dx es igual a la antiderivada o primitiva evaluada en b menos la antiderivada o primitiva evaluada en a. Recuerden que f, la derivada de f grande de x es igual a f chica de x. Recuerden eso. Entonces, veamos qué pasa cuando yo no tengo estos valores entre los que estoy integrando. No tengo a ni tengo b. En ese caso nos encontramos ante una integral indefinida, ¿cierto? Y este símbolo, ¿sí? Los valores a y b, se usa para denotar la antiderivada general de f de x y se llama la integral indefinida de f. Observen que la integral de f de x en dx es una familia de funciones tales que la derivada con respecto a x de la integral de f de x en dx es igual a f de x, que es similar a lo que escribimos acá, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es una familia de funciones? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Y por qué esto de que existe una familia de funciones que se consideran las primitivas de la función en particular? Es por esto. Porque cuando yo integro, yo digo que la integral de una función es la primitiva o antiderivada más una constante, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a ver después que cuando yo haga d a dx de f de x más c, ¿qué pasa? Que a d a dx de f de x más d a dx de c.
¿Cómo es la derivada de una constante con respecto a x? 0, ¿cierto? Esto se hace 0. ¿Y cómo es la derivada de f de x con respecto a x? La derivada con respecto a x de f de x es igual a f de x, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el ejemplo original, ¿cierto? La integral de x cuadrado es x cubo tercio más c. Esta es una buena forma de entender esto de la familia de las integrales. La función f de x es igual a 3x cuadrado. La integral, vamos a ver en la próxima diapositiva cómo se calculan estas integrales. La integral de esta función es 3x cuadrado de x. Y me va a quedar x cubo más c. ¿Ya? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se hace esa integral, ¿ya? De hecho, nosotros sabemos que esto es la integral de 3x cuadrado de x, es lo mismo que 3 veces la integral de x cuadrado de x, ¿cierto? Ahora yo sé, porque lo calculamos antes, que la integral de x cuadrado es x cubo tercios más c, ¿cierto? Esto se elimina, entonces me queda x cubo más c. Ahora, c puede ser muchos valores. Puede ser 0, puede ser un número negativo, o puede ser, por ejemplo, pi, como está acá. La función que está acá, esta que acabo de rayar, es x cubo más pi. La función que está acá es x cubo menos 5. La derivada de ambas funciones da 3x cuadrado, que es lo que está acá. Entonces todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, infinitas, son la familia de primitivas de la función. Entonces, aquí les dejo una tabla resumen con las integrales típicas. Estas son las integrales con las que ustedes van a trabajar y tienen que aprendérselas, sabérselas de memoria, tal como se saben las reglas de derivación, se tienen que aprender estas reglas de integración. Bueno, las de trigonometría las vamos a dejar aparte, porque ustedes no ven trigonometría. Esto lo vamos a dejar aparte. Pero las otras ustedes deben aprendérselas. Así como se saben las reglas de derivación, se tienen que saber las reglas de integración. Entonces, recopilando lo que vimos en esta clase, tenemos que una integral se puede calcular al antiderivar la función y evaluar en los bordes esta antiderivada. En el caso de que la integral esté indefinida, debemos agregar la suma de una constante, ya que estaríamos hablando de una familia de funciones. Y en tercer lugar, es importante conocer las integrales típicas, o bien aprendérselas de memoria, o bien aprender a llegar a ellas, que es lo que vamos a ver en el próximo video.